Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Peligros físicos, exposición a microondas e infrarrojo. Damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Andrés Cruz, ingeniero químico especialista en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Feliz día para todos ustedes. ¿Cómo está usted? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Feliz de tenerte nuevamente en este espacio. Te dejo entonces con los asistentes para que demos inicio, por favor. Muchas gracias, Lina. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Para mí es un placer nuevamente acompañarlos ya en nuestro espacio habitual de los jueves cada 15 días para hablar sobre la gestión de peligros físicos. El día de hoy miraremos un tema bien interesante porque estos fenómenos que estamos viendo ya en esta época son todos aquellos que tienen que ver con tecnologías nuevas y con el espectro no ionizante de emisión de ondas, por lo cual les doy la bienvenida el día de hoy. Como les decía, tenemos que enmarcar esto y es importante siempre recalcar que toda la gestión de los riesgos físicos pertenece a lo que indicamos como la higiene industrial, la cual es una disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar todos los contaminantes de origen laboral, pero que están presentes en el ambiente y que nos permiten o nos indican eh, que puede generar algún tipo de enfermedad laboral al interior de nuestras empresas. Entonces, uno tiene que identificar, evaluar y controlar dichos factores para hacer una real gestión y así mitigar las enfermedades que nos pueden presentar. Por eso es tan importante la gestión de los riesgos higiénicos. Como les digo, esto hace parte de nuestro temario global de los peligros físicos dentro de la ruta del conocimiento y nuestra travesía 2021. Mi nombre, como les dijo Lina, es Jorge Andrés Cruz Verde. Yo soy ingeniero químico de profesión, especialista en salud ocupacional y candidato a magíster en riesgos laborales. Ahí están mis datos, con mucho gusto. Quienes tengan dudas me podrán generar un correo o contactarme y con mucho gusto les resolveré las dudas que tengan al respecto de nuestro tema del día de hoy. Les explicaba básicamente que nosotros vamos a hablar el día de hoy de una franja pequeña que es los microondas y el infrarrojo. Uno de pronto puede decir, bueno, ocupacionalmente, ¿dónde lo tendremos? ¿Será que realmente estamos expuestos en la vida? Nuestra charla está enfocada a eso, a verificar y conocer cómo estamos nosotros en ese tipo de situaciones. Este es nuestro tema número 3 dentro de nuestra ruta del conocimiento. Ya hemos pasado, llamémoslo así, y recapitulando un poquito, desde la clasificación de peligros físicos en un inicio, arrancamos verificando las características de la clasificación de estos peligros y se hizo esa caracterización por medio de la energía que lo emite, bien sean las energías mecánicas, donde vimos ruido, vibración y presiones, las energías térmicas, donde vimos estrés por calor o frío o confort térmico, y en este momento estamos viendo las energías electromagnéticas, que hace una gran división inicialmente en dos campos, que son las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Dentro de las radiaciones no ionizantes está el espectro que más adelante veremos, que es el del infrarrojo y el de las microondas. Como objetivo, o como, vamos así más bien, la charla será dividida en 3 momentos, en la cual primero miraremos las características de exposición a microondas, o sea, qué es, cuáles son, cómo los podemos hacer. Ahora, una vez tenemos el concepto de lo que es el infrarrojo y el microondas, ¿cómo lo podemos concadenar o unir con nuestra labor, es decir, con nuestra actividad diaria dentro del trabajo? Y por último, queremos mirar qué efectos producen en la salud de los trabajadores. Todo con el objeto al final de evaluar las
estrategias de prevención que podemos tener con el objeto de mitigar ese tipo de efectos que puede tener la exposición a este tipo de radiaciones. Como objetivo general, entonces, pues debe identificar en qué consiste la exposición a microondas y a rayos infrarrojos, qué efectos tiene en el trabajador y qué métodos de control podemos obtener. Dentro de esto, pues el objetivo específico, pues nuevamente es identificar muy alineado a nuestros momentos, alinearlo en cómo va a estar, digámoslo así, sus características de cada una de las tipos de radiación que vamos a ver el día de hoy. Como segundo objetivo, vamos a mirar las características de exposición. Unas son como la fuente y la otra es esa relación exposición-trabajo, fuente-labor que podemos tener donde podemos encontrar esa exposición. Y por último, de identificar qué efectos tiene en la salud esa relación exposición-fuente hacia el trabajador y cuáles son sus métodos de control. Sería muy importante iniciar, y invito a Lina a que nos colabore con el sondeo para verificar cómo nuestros participantes tienen conocimiento de lo que es el infrarrojo y de lo que son las microondas y qué efectos pueden tener a nivel laboral. Lina, te dejo con el test. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Que bueno, muy atentos todos, por favor. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es radiación no ionizante? A, emisión de energía por medio de ondas con átomos estables. B, radiación en el ambiente presente por efectos atómicos. O C, emisión de energía donde se tienen iones de átomos. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 55% nos dijo emisión de energía por medio de ondas con átomos estables, 12% radiación en el ambiente presente por efectos atómicos y el 33% dijo emisión de energía donde se tienen iones de átomos. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿En qué se la radiación infrarrojo? Ingeniero, esta pregunta no sé si esté bien. ¿Qué es la radiación infrarroja? Ok, entonces quedó mal redactada. ¿Qué es la Disculpa. radiación infrarrojo? A, calentamiento de superficies. B, comunicaciones y láser. C, visión diurna de objetos. ¿Qué es la radiación Disculpa, no, no, infrarrojo? no. Ahí está mal la pregunta. La pregunta es, ¿en qué se usa la radiación infrarroja? Ah, ok, entonces fue la palabra La faltó USA. la palabra usa. Ok, Sí, listo. para que por Nuevamente favor la entonces, corrijas. Gracias. mil disculpas. ¿En qué se usa la radiación infrarrojo? A, calentamiento de superficies. B, comunicaciones y láser. O C, visión diurna de objetos. Ingeniero, ¿me ayudas corrigiendo la pregunta para ahorita al finalizar, por favor? Entonces, bueno, contesten ahí. Nuevamente, ¿en qué se usa la radiación infrarrojo? Bueno, vamos a ver los resultados. El 30% dijo calentamiento de superficies, 47% comunicaciones y láser y 23% visión diurna de objetos. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿La exposición constante a ondas de microondas produce cáncer? A, aún no hay estudios concluyes al respecto. B, no. O C, sí, dependiendo de la intensidad y tiempo de exposición.
Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 23% nos dijo aún no hay estudios concluyentes al respecto, 7% no y 70% sí, dependiendo de la intensidad y tiempo de exposición. Muy bien, muchas gracias a quienes participaron. Ingeniero, te doy paso nuevamente para que continuemos, por favor. Muchas gracias, Lina. Bueno, entonces continuemos. Primero que todo, pues nuevamente miremos qué son peligros físicos, que era lo que decía anteriormente, que son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Por lo cual, esas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas y pueden provocar efectos distintos, que era lo que yo les indicaba anteriormente. ¿Qué es qué es la radiación electromagnética? Entonces miren que dentro de lo que uno llama electromagnético hay diferentes tipos de radiación. Uno pensaría que el electromagnético son solo los campos magnéticos o los campos eléctricos y no. Realmente inclusive la luz natural es una radiación electromagnética y es una forma de propagar energía con ondas y partículas subatómicas a través del vacío. Esa es una de las preguntas cuando yo les hablo de que también uno, cuando habla de radiaciones no ionizantes, que es otra forma de identificarlo, la diferencia entre una radiación ionizante y no ionizante es que la partícula está completa, es decir, el átomo, cuando yo hablo de radiación no ionizante, está estable. Mientras que cuando hablo de ionizante, es tan alta la vibración que se rompe y entonces, llamémoslo así, viaja de una manera diferente. Por lo cual, si ustedes se dan cuenta a medida en esta gráfica, que la longitud de onda tiende a ser más cortica, es decir, la frecuencia aumenta, la velocidad o la energía interna de la partícula aumenta hasta el punto en que, sobre todo en los rayos UVC, o sea, en el punto del ultravioleta, hay una ruptura. Y ahí es donde se desabrocha el átomo o se descompone el átomo. Pero ahí tenemos que antes de ese proceso hay una serie de espectros que debemos tener en cuenta y hemos venido hablando. Si se dan cuenta, la charla anterior que tuvimos fue referente a campos eléctricos y electromagnéticos, que es la primera parte de la radiación. Entonces aquí un tema muy importante que hay que tener en cuenta es la longitud de onda. O sea, ¿qué tanto es el ciclo que se repite de esa onda electromagnética con el objeto de identificar si es de baja frecuencia, si es de alta frecuencia, y este nos va a dar el tipo de radiación que nos pueden tener y nos da las características. Entonces ya pues definimos que radiaciones ionizantes, como les decía, es cuando hay ruptura del átomo y tenemos radiaciones no ionizantes cuando el átomo se conserva. Aquí hay algo que queremos ver y pues si quiere llegar a esta diapositiva esperemos que carguen y es ¿qué encontramos dentro de ese espectro inicial? Entonces miren que nosotros primero hablamos de todo el espectro electromagnético, todo lo que producen los aparatos eléctricos, como por su uso, lo que son las comunicaciones de celular, y ahí hay una ruptura y viene la segunda parte de ese trayecto no ionizante que hablamos que son los microondas, y después ya pasamos a lo que pueden ser los visibles, se puede llamar de esa manera, o una subregión de visibles, donde está el infrarrojo. Entonces, lo que uno va a encontrar aquí es un tipo de radiación que es muy frecuente, aunque uno no lo crea, y que se va dando. Hay dos cosas, y es que la radiación de microondas se produce más por efectos artificiales, pero la radiación de infrarrojo, por sus características, puede haber sido producida por el trabajador o inclusive por cuerpos calientes o superficies calientes. Más adelante veremos el concepto como tal. Entonces, sí es importante identificar que esto lo podemos tener. Entonces, ¿qué son microondas? Pues yo lo coloqué en esa gráfica porque todos, o la gran mayoría de hogares colombianos, tenemos un microondas en la casa. Y entonces, siempre está esa pregunta y por eso la coloqué en el test. Oiga, ¿produce cáncer? ¿No produce cáncer? Entonces, ¿qué es el microondas? Son ondas electromagnéticas, lo que estábamos hablando inicialmente,
que están dentro del rango de frecuencia, miren ahí está, de 300 MHz hasta 30 GHz. Y obviamente tiene los periodos de oscilación determinados con un rango de longitud de onda entre los 10 milímetros hasta el metro. Entonces, en este rango es donde cuando las ondas electromagnéticas tienen esta característica, uno lo llama como microondas. Eh, digamos que industrialmente son bien usadas para varios ítems, ya miramos unos, y normalmente, pues de pronto en la mente se encontrarán en algunos casos, pero normalmente no estaban asociadas. Entonces uno que encuentra en el ambiente. Ah, bueno, ahorita les digo que encuentra en el ambiente. ¿Qué límite permisible hay? Aquí hay una disyuntiva y yo les planteaba la sesión pasada sobre el tema. Y es que en Colombia no existe toda legislación sobre esto. Entonces, ahí hay un tema bien importante y es que nuestras entidades no tienen. Hay algunos, llamémoslo así, lineamientos en unas resoluciones del Ministerio de Comunicaciones, de las TIC, mentiras, es el Ministerio de las TIC. Y en el Ministerio de Minas y Energías, en el RETIE, existen los límites permisibles para campos eléctricos y electromagnéticos, que fueron los que vimos la sesión pasada. Pero entonces, ya específicos para microondas e infrarrojo no lo hay. Entonces, aquí viene la gran medida y es bueno, y entonces, si yo quiero saber si es nocivo o no la radiación que tengo presente, ¿cómo la puedo identificar? Pues hay que medirla, que ahorita veremos cómo se mide, pero lo importante es verificar contra qué estándar lo comparo para saber lo que es. Para tal objeto, lo que normalmente se hace o se busca es buscar el libro de la ACGH, que es el que ustedes ven acá en portada, el grisecito. Es un librillo que el ACGH es la Conferencia Gubernamental de Higienistas Ocupacionales de la Unión Americana, o sea, de Estados Unidos. Es un organismo, digámoslo así, del gobierno que se encarga de estudios de este tipo para emitir valores de referencia, como el que es el límite permisible. Y en Colombia, para químicos, estos son de obligatoria referencia. Entonces, cuando uno mira la resolución 2400 de 1979, en su artículo 154, nos dice que para concentraciones químicas en el ambiente, si no existiera un ente gubernamental que emita valores de referencia, se recomienda tomar aquellos emitidos por la Conferencia Gubernamental de Higienistas de Estados Unidos, ACGH. Entonces, como estos son obligatorios para nosotros en cuanto al tema de químicos, y el librillo también nos trae algunos o muchos más bien criterios de otros factores como los físicos, uno podría decir que es una fuente fiable de referencia. Entonces, hay muchas personas que los tomamos como referencia y encuentra uno esta gráfica en la cual tenemos la frecuencia, que es algo muy importante que debemos identificar cuando estamos midiendo un campo electromagnético versus su intensidad. Y aquí tenemos unas zonas de prevención y unas zonas de acción. Entonces, aquí, digamos, nos dan unas pautas que podemos tener para dichos campos, como el campo que tenemos, y a su vez nos dan un rango en el cual debemos actuar. Que la idea es que cuando yo mida una exposición, debemos dejarlo aquí. Yo utilizo mucho el término exposición y de pronto hace unas conversaciones atrás no lo traía a colación, pero sí es bueno recordar que es exposición. Y exposición es estar en presencia de, no necesariamente es estar por encima de este límite superior. O sea, el de la curva por encima no. Es simplemente estar en presencia de. Yo siempre, cuando dicto charlas, hago la analogía con el licor, que uno se puede tomar, ejemplo, una copa de vino para una celebración, y yo me la tomo y muy seguramente no me va a marear, no me va a emborrachar, pero si me hicieron alcoholimetría, tengo alcohol en la sangre, o sea, tengo exposición a un químico. Dado esto, entonces yo puedo decir, ok, si tengo exposición a ese químico, pero una baja exposición, porque no estoy borracho, no tengo ningún efecto, pero hay presencia. Ahora, si ya me tomé mis copas y estoy ebrio, pues ya fue que pasé el límite permisible, entonces ya tengo una alta exposición. Y lo digo porque uno en estos casos se van a dar de cuenta que son cosas muy comunes, donde tenemos exposiciones constantes, pero su intensidad es tan mínima y sus periodos de exposición, que es otra relación que debemos tener en cuenta, cuánto tiempo yo estoy en presencia de, es tan corta
que muy seguramente no tenemos efecto. Es importante también aclarar que nosotros, como sociedad, venimos en un periodo de transición de una tecnología mecánica a una tecnología electrónica. Y estos riesgos normalmente son electrónicos. Entonces yo los llamo los riesgos del futuro, con las, digamos, con las nanopartículas y todas esas cosas, porque si uno mirara el uso industrial de las microondas hace 30, 40 años, pues era muy pequeño. Ahora su uso se ha incrementado de acuerdo al desarrollo de tecnologías. Obviamente empieza a ser más frecuente, mayor exposición, y en el momento dado no tenemos estudios de corte que nos indiquen en muchos factores si sí o si no. Entonces sí es importante aclarar que estos riesgos son nuevos, son de estudio, por eso muchas veces no lo hemos abordado, por eso muchas veces cuando vemos nuestros matrices de identificación de peligros al interior de las empresas, no los identificamos, no los vemos, pero están ahí. Entonces, acá hay unos límites de referencia que podemos utilizarlos. Dentro de estos límites, ¿cómo se mide? Digamos que esto es muy sencillo. Eh, Tienen un equipo que es como un sensor de radiación, un radiómetro básicamente, y lo que mide es la intensidad y la longitud de onda. Estos son los dos temas que debemos tener. En algunos casos podemos mirar la dirección de la onda. Entonces podemos tener que como la onda se puede proyectar tridimensionalmente, podemos tener ejes, X que sería frontal, Y que es el lateral y Z que es el vertical. Y si hacemos sumatoria de las tres componentes, vamos a tener el total de intensidad de la onda, que es el que debemos hacer. Normalmente las ondas son estables, normalmente. Entonces uno casi nunca tiene una emisión fluctuante, sino una radiación estándar. Y al tener una radiación estándar, pues las mediciones, lo que uno hace es ubicar el equipo en un punto dado, normalmente uno grilla. Entonces, ¿qué es grillar o qué es cuadricular? Yo llego a una fuente o a un área, ubico la fuente y miro su campo de intensidad y cuadriculo más o menos un espacio de 5 metros y en cada centro de cada cuadrícula tomo el punto para mirar cómo el espectro de la onda va generando, cómo se va alargando, hasta puede ser hasta el tiempo en que yo encuentre valores, si es el caso, por debajo del límite permisible. Uno nuevamente o identifica la técnica de medición arrancando desde el inicio, o sea, desde la fuente, y va tomando mediciones equidistantes de tal manera hasta que encuentre como la disipación de la intensidad, llegando al punto en que no esté. Y cada valor pues lo compara contra ese valor de referencia. Si estamos hablando ocupacionalmente y tengo una cabina, como si una silla en la que estoy yo, pues vamos a colocar el medidor en la mitad del cuerpo del trabajador y ahí es donde vamos a medir. Entonces ahí vamos a decir, en el puesto del trabajador, cuánto es la intensidad. Pero si estoy hablando de un campo, pues puedo grillarlo y puedo mirar cómo se proyecta la onda eh, de emisión. Se mide con un equipo, es muy sencillo, son equipos especializados, hay unos que son baratos, no digamos que son tan costosos, pero pues lo ideal es que para una medición técnica sean equipos muy sensibles, sobre todo que puedas medir dirección, frecuencia, intensidad y con rangos bajitos, porque recuerden que arrancaba desde los 300 MHz hasta las 3 GHz, entonces el uso es bastante grande. ¿En dónde podemos encontrar usos de microondas? Entonces, el principal que encontramos todos son, y lo traje a colación, porque lo tenemos en las oficinas, cuando proveemos ¿cómo se llama?, de alimentos, pues es el microondas. Bueno, ¿y cómo funciona el microondas? Entonces les voy a explicar un poquito. Los cuerpos están hechos de agua. Entonces lo que hace el microondas es que la radiación emitida impacta en las moléculas de agua o de hidrógeno más bien, en los átomos de hidrógeno del agua, y hace que esto se mueva. Al generar movimiento, generan calentamiento y por ende la comida se calienta. Ah, pero ¿será que si yo me paro al frente puede tener? Muy seguramente no, porque la intensidad es muy poca y realmente si uno midiera con el blindaje del equipo afuera, la intensidad de radiación no se percibe, sino la normal en el ambiente. Entonces, eso es importante, ¿sí? Ahora, que
efectos puede tener que son anexos al uso de microondas, y aquí les voy a como desmitificar cosas, y son los BPAs o los vinilos que se producen por degradación del plástico por exposición a radiación. O sea, no es que la radiación se concentre en la comida, sino que la radiación degrada el plástico del recipiente, y ese es el BPA que nos puede generar algún tipo de cáncer o demás. Pero que el equipo como tal, no, eso es mentira. Entonces digamos que a menos de que esté prendido, además que uno coloca el microondas y cuánto pone, 2 minutos, 3 minutos, de pronto que uno esté descongelando 5 minutos, pero uno nunca está al frente. Entonces tampoco la fuente me va a dar, ¿sí? Simplemente lo cierra uno y ya. Ese es como el primer uso que pues, lo traje a colación porque es como el más frecuente. El segundo uso que tenemos, que todos conocemos, es el tema de comunicaciones. Entonces, son señales muy fuertes, son señales que atraviesan fácilmente, son de largo alcance. Entonces, miren que cuando hablábamos la vez pasada de las antenas de celular, las antenas de celular son de corto alcance. Por eso tiene que haber muchas antenas para que se repita o rebote la señal. Cuando hablamos de microondas, no. Tanto así que podemos conectar, ellos pueden atravesar la atmósfera y conectan los satélites. Entonces, cuando no sé si se acuerden, las parabólicas trabajaban con microondas. Ahí sí podemos tener una concentración importante de microondas. Entonces, miren que no es lo diferente tener unas antenas de microondas a tener un microondas pequeño. Inclusive los técnicos de radiooperación, comunicaciones a nivel de radio aficionados, todo eso puede tener ondas de microondas implícitas. En ese tipo de antenas, en ese tipo de sitios, sí es donde sí se recomienda medir. Normalmente son vacíos, obviamente nadie está encima de la antena de microondas, pero sí pueden haber puestos de trabajo debajo de las estructuras, contiguos a estas, que pueden generar una radiación residual a la misma. Otro tema importante que ha estado muy en auge es la geolocalización o referenciación o radares por microondas. Entonces miren que las cámaras de fotomultas, cuando miden la velocidad, no es infrarrojo, es por microondas. Ahí tienen un tema diferente. Entonces, ojo, esas comunicaciones pequeñas de efectos pueden ser por microondas. Y hay otra actividad no muy salomónica, que es el tema bélico. Sí, hay armas que emiten radiofrecuencia y digamos que es el mismo efecto. Pueden haber dos, pueden haber unas que son para bloqueo de comunicaciones, o sea, mandan señales para interrumpir otras comunicaciones, o pueden haber efectos de calentamiento. Entonces, el efecto de calentamiento es, haga de cuenta que yo emito calor como si fuera un microondas, pero para una población o para nuestro objetivo. Entonces son armas experimentales, son de destrucción masiva, son fuertes, no son como muy, como les digo yo, salomónicas, pero pues es un uso que también tendría que decirlo. Digamos que lo que más vamos a encontrar a nivel industrial realmente que me afecta es el tema de comunicaciones. Inclusive, no sé si estén relacionados en la industria de la instrumentación. Entonces ya muchas veces dentro de las empresas, para evitar el cablerío, hay sensores, digamos, en tanques, en reactores que me miran niveles, temperaturas, y lo que hacen es que en el centro de control tiene una gran antena, y esos pequeños aparatos emiten pequeñas señales de microondas que recibe, y así es el control que hace. Entonces, como les digo, todo esto nos puede afectar. Entonces, miren cómo industrialmente podemos llegar a tener este tipo de afectación. ¿Qué nos puede causar? Entonces, por excitación de átomos, no por calentamiento de superficie ni por transmisión térmica, que es la diferencia con el infrarrojo, podemos tener aumento de la temperatura, y es claro el uso, como el uso que nos puede generar el microondas como tal. Pueden ocasionar algunos efectos a nivel auditivo o el canal auditivo, sobre todo en los órganos cocleares, donde tenemos, digamos, los organulos del equilibrio. Entonces nos pueden causar vértigo en algunos casos cuando hay una exposición, y aquí sí está comprobado, y ahí es donde el tip para la charla, que a intensidades muy altas y en tiempos de exposición largos, sí pueden generar desórdenes a nivel celular. Por lo general, y se lo dije la charla pasada, todo este espectro de radiación ionizante, bioionizante, genera cánceres a nivel celular, a nivel puede ser, bien sea celular del tejido
se me olvida, disculpe, de la parte neuronal o a nivel del tejido linfático. O sea, los cánceres más frecuentes realmente son como las leucemias, para que uno dice. También pueden haber esos síntomas de fatiga, cansancio que podemos tener, que si bien no llegamos a esto, no puede llegar a una fatiga crónica, pero sí como que sentir que nos desgastamos más fácilmente. Digamos que ocupacionalmente uno puede tener, vuelvo y le repito, también técnicos que sean las personas que estén, digamos, haciendo mantenimiento a ese tipo de actividades que se pueden tener. Ahora, esto en cuanto al microondas. El infrarrojo ya es otra radiación que aumenta aún más nuestra radiación, o sea, nuestra frecuencia. Y aquí ya pasamos, este tiene como dos mix, o es como, llamémoslo así, el puente, si se puede llamar, entre las radiaciones que transmiten algo de energía, ¿cierto? O energía, y comunicaciones, que es todo ese espectro anterior que vimos de campos eléctricos, electromagnéticos, radiaciones por ondas y microondas, y la luz visible. Recuerden que la luz o el espectro visible está dentro de las radiaciones no ionizantes. Entonces, piensen que hay algunos animales, como los perros y los gatos, que uno dice ven en infrarrojo. Entonces, que la longitud de onda les permite identificar formas, identificar dimensiones, pero no identificar colores. Entonces, se utiliza mucho para visión nocturna y demás. De pronto, ahorita vamos a ver una cámara termográfica, que es una forma de ver en infrarrojo, y uno puede identificar calor. Entonces, uno se va a la película del depredador. ¿Ustedes se acuerdan que la visión del depredador era en infrarrojo? Eso se puede ver con esto. Entonces, tiene muchos usos en infrarrojo, tanto así que el rayo láser es un tipo de radiación infrarroja. Volvemos al cuento de los TLBs, como para seguir la misma secuencia, y es que efectivamente dentro de las radiaciones no ionizantes, en la legislación tenemos campos eléctricos, campos electromagnéticos y luz visible. Ya tendremos la próxima charla, y los invito comercial. Dentro de nuestra charla en 15 días veremos luz visible, es un tema muy importante porque es de las cosas que ustedes llaman iluminación, y la iluminación es una parte nomás de la luz visible, a través del concepto de luz visible, que tiene muchas aristas y es de las ocupacionalmente más trabajadas. Pero entonces, saliéndonos del contexto, volvemos al cuento de que en Colombia no hay legislación para infrarrojos, entonces podemos tomar nuevamente nuestra curva de ver cómo está comportando nuestra frecuencia, cómo está comportándose nuestra intensidad y algunos efectos que puede tener. ¿Correcto? Entonces tenemos que para medir infrarrojo pueden haber dos cosas, y ya los equipos cambian. Podemos tener nuestro mismo radiómetro, y entonces, ¿qué es un radiómetro? Porque si se dan cuenta, en cada una de las etapas que hemos hablado, hemos identificado lo que es un radiómetro. Un radiómetro es realmente una fotocelda que, digamos, es sensible a un rango de longitud de onda y me mide su intensidad. Entonces, lo que estamos mirando es que para cada tipo de espectro, desde el campo eléctrico, que es el más bajito, hasta el VC, que puede ser el más alto, vamos a utilizar siempre radiómetros. Lo que pasa es que la fotocelda va a estar, llamémoslo así, diseñada o adaptada para percibir solo un espectro de longitud de onda, que es el específico que quiero ver. Pero también podemos ver una cámara termográfica que también nos puede ayudar a ver el calor emitido, y en el calor emitido podemos tener radiación infrarroja. Entonces, aquí tenemos dos equipos y lo mismo, se mide y se puede comparar esta. En el ámbito laboral, tengo 5 cosas interesantes. Y entonces yo les hago una pregunta para que se respondan ustedes. ¿Ustedes todos los días están expuestos a radiación infrarroja? 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Más que expuestos la usan. Y es que resulta que los controles remotos del televisor, del equipo de sonido, tienen un infrarrojo. Entonces, ¿cómo se comunica el televisor con el control? Por un infrarrojo. También otro ejemplo sencillo de comunicación es el haz de luz que uno no alcanza a ver, pero que está ahí en las puertas de los ascensores. Entonces, cuando se está cerrando y que uno pasa la mano y vuelve a abrirse, es porque hay un infrarrojo ahí. Entonces, miren que también ahí tenemos infrarrojo.
las cámaras de seguridad de las alarmas que detectan movimiento, trabajan con sensores infrarrojos. Entonces, miren que ese es otro uso. Entonces, aquí tenemos varios usos que podemos tener. Entonces, tenemos equipos de visión nocturna que podemos utilizar fácilmente en cámaras de vigilancia, que estarán más abajo, o a nivel militar, que es lo que más conocemos. Algunos podemos ver cámaras termográficas que también utilizamos para mirarla. De pronto en el ámbito de la parte eléctrica se utiliza mucho la cámara termográfica para mirar los puntos calientes, pero no es que uno mira esto, sino que la visión infrarroja me permite identificar el punto caliente. Ojo, no es que yo estoy midiendo, sino que me permite, ¿cierto? O podemos mirar visión nocturna, que es lo mismo. No me permite detallar colores, pero podemos detallar formas y dimensiones. Los mandos a distancia, como les decía, como controles remotos, pueden ser la transmisión digital de datos. Entonces, no sé si ustedes se acuerden, hace mucho tiempo, pues este tema de los celulares ha avanzado, pero había unos celulares que uno podía transmitir colocándolos enfrente el uno del otro. Ocupacionalmente hay algunos equipos, digamos en mi caso, que en la parte de higiene industrial, que se utilizan y hacen descarga de datos por infrarrojo. Un ejemplo claro son los explosímetros o los analizadores de gases, que por sus características no pueden tener plug para que no haya chispa, y entonces tienen un cable infrarrojo. Esa es otra manera. Los ingenieros de vieja data, yo imagino que se acuerdan de las calculadoras Hewlett Packard 48G y GX y las Texas Instruments y algunas Casio, que uno enfrentaba y pasaba datos por infrarrojo. Entonces, hay también transmisión de datos. Lo que pasa es que la señal no es tan amplia. Entonces, se dan cuenta, un control de remoto, pues es una señal muy débil. Entonces, con cualquier interrupción ya no hay forma de transmitir. Entonces, por eso no es que el infrarrojo, no es que se utilice tanto para transmisión de datos a larga distancia, como pueden ser los microondas, como pueden ser las ondas de radio, sino son más bien transmisión de datos de corta distancia, o sea, casi que pegados, o a 5 centímetros, a 2 centímetros, 2 metros, 3 metros de acuerdo, pero muy poquito, ¿cierto? Ya en astronomía también hay usos que se pueden tener, ¿cierto? Para medir partículas y radiaciones cósmicas y demás. Y como les decía, todos los sistemas de visión de cámaras nocturnas, de sensores de movimiento, que hacemos también en vigilancia y seguridad. Entonces, miren cómo podemos tener. Aquí hay algo importante que se puede generar y que también les quiero indicar, y es el uso del infrarrojo, o se produce emisión infrarrojo cuando tengo altas temperaturas. El cuerpo, entonces cuando venimos aquí, fíjense que aquí hablábamos en esta diapositiva que la radiación infrarroja también es emitida por cualquier cuerpo que tenga temperatura. Entonces, a altas temperaturas también tenemos visión infrarroja. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta sí puede esa puede producir quemaduras. Recuerde que el infrarrojo sí puede llevar temperatura. Entonces, muchas veces, cuando hacemos procesos de soldadura, tenemos radiación UV y tenemos infrarrojo. Por eso los lentes de los soldadores son especiales. Cuando nos hacen rayos láser, también hay gafas para rayos láser. Inclusive, no sé si de pronto industrialmente ustedes han visto, cuando tengo hornos de alta temperatura, como decir fundición de hierro, de acero, de arena, para mirar los hogares, o sea, los quemadores, hay como una rejilla o una tapita, y esa tapita tiene un vidrio ahumado, un vidrio oscuro, para proteger los ojos. Porque la exposición a infrarrojos sí puede producir quemaduras y puede producir cataratas. Entonces miren que hay una enfermedad ocupacional, si ustedes miran la tabla de enfermedades laborales, asociada a la exposición en ese tipo de labores, que produce cataratas por exposición al infrarrojo. Entonces, ¿qué nos puede producir? Aumento de la temperatura ya por radiación. Ya no es diferente a la excitación de moléculas, sino estas ondas sí pueden llevar calor. Entonces sí pueden llevar calorcito dentro de la onda, y nos puede llegar, inclusive si es muy alto, a producir quemaduras y efectos ópticos. O que el infrarrojo concentrado, como es el láser, también nos puede llevar a procedimientos quirúrgicos, también da mucha precisión. Entonces tampoco es que sea tan mal. Les quiero indicar que más o menos en unos 5 o 10 minutos vamos a acabar la charla. Vamos a tener un espacio de 2 o 3 minutos para que 5 personitas nos regalen unas preguntas. Entonces, si tienen preguntas, vayan anotándolas
y cuando les dé la actividad o la indicación, las podemos colocar en el chat. Lina amablemente me las leerá. Ella será nuestra seleccionadora de preguntas y las responderé. Entonces, miren que ocupacionalmente podemos tener. Fíjense que lo que les decía, aunque uno no crea, la tecnología nos ha llevado al uso de todas estas radiaciones y sentidos diarios. Lo que no sabemos en la actualidad realmente es si ese uso cotidiano nos afecta. Ya digamos que en el caso de las radiaciones infrarrojo, ya por el efecto sobre todo térmico, ya habían estudios de impacto, pero los demás no. ¿Y por qué vengo a todo esto? Pues porque si se han dado cuenta o la charla de acuerdo a los momentos que planteamos, hablábamos primero de los conceptos, de la forma de evaluación, de cómo nos exponemos y ahora cómo lo controlamos. Recuerden que la mejor medida o la mejor forma de controlar un peligro es aplicando la teoría de la jerarquía del control, que nos divide en 5 formas de control, la cual es primero la eliminación, después la sustitución, luego los controles de ingeniería y hay algo importante, y es que esos 3 son los controles en fuente y se hacen llamar las barreras duras. Y son aquellas barreras que realmente me generan una efectividad en el control. Luego tenemos las barreras blandas, que normalmente son en el medio y que son la señalización, las advertencias, los controles administrativos, los exámenes médicos, el entrenamiento, la rotación de personal, que se hacen llamar controles administrativos. Y por último, tenemos los elementos de protección personal. Cuando yo hablo de un control efectivo, y es como un mensaje que siempre he querido transmitir, es que realmente las medidas de control vayan enfocadas a realizar realmente una gestión adecuada. Yo debo gestionar siempre, tratar de gestionar siempre las barreras duras y complementarlas con las barreras blandas, y no en viceversa. En ese orden de ideas, pues eliminar y sustituir en este caso, pues es un poco complicado en algunas cosas, porque eliminar, ejemplo, la transmisión por microondas puede ser si no son a largo alcance, porque si no a largo alcance voy a buscar otro tipo de onda de transmisión, la cual me lleve. Digamos que uno pudiese sustituir, ejemplo, en las fábricas cableando. Entonces, si no quiero señal de transmisión, pues voy a cablear, ¿cierto? Que es a su vez cambiar, eliminar. En infrarrojo, pues lo mismo, podríamos sustituir en la tecnología, pero en algunos casos por la generación de temperaturas, cuando se producen es complicado. Entonces, digamos que para estos casos de eliminar y sustituir es difícil. Realmente el control más efectivo normalmente son los controles de ingeniería. Entonces, aquí hay varias formas. Lo primero es las barreras físicas. Entonces, toda radiación pues, puede tener una interrupción. Y normalmente la interrupción se hace por medio de la densidad del material que sea. Entonces, ustedes han dado cuenta que un control remoto, si uno le pone la mano, pues se bloquea. Entonces, lo mismo. Si yo tengo radiaciones que estén saliendo, pues puedo colocar vidrios, en el caso del infrarrojo, materiales densos como el plomo, como el concreto, para que la señal no salga, ¿cierto? Y en los controles de ingeniería también puede estar la focalización. ¿Qué es la focalización? Que la onda no se esparza, sino tienda a tener como un conducto donde lo pueda yo ubicar. O sea, es decir, direccionarla de tal manera que no vaya hacia donde está mi trabajador, sino se emita para otro lado. Y obviamente el distanciamiento. Obviamente la fuente siempre va a ser la más potente. Y a medida que el trabajador ocupacionalmente esté más distante, pues la radiación va a ser menor. Entonces ahí tenemos otro control de ingeniería. Entonces tenemos barreras, distanciamiento. En cuanto a los controles administrativos, pues como estas radiaciones pueden producir a nivel de microondas desórdenes a nivel, sobre todo del tejido linfático, pues un cuadro hemático para hacer sobre todo recuento de glóbulos blancos va a ser adecuado. En cuanto al infrarrojo, es importante en los exámenes médicos también hacer verificación de los ojos, o sea, un muy buen examen ocular, no en cuanto a la intensidad de visión, o sea, la agudeza, que es lo que uno llama visiometría, sino al estado de pronto de empezar a tener pequeñas microlaceraciones a nivel ocular, y lo mismo en piel, porque puede manchar la piel y todo el cuento. Dentro del administrativo, siempre, en cualquier peligro, el entrenamiento para que las personas lo hagan de forma adecuada, segura y con todos los mecanismos de prevención va a ser una medida que debemos siempre contemplar y que sea adecuada. También vigilar la exposición. Cuando tenemos presencia y debemos tenerlo esto, pues definitivamente vamos a vigilar la exposición. Vamos a medir y a saber cómo. Y obviamente inducir a las personas. Cuando son radiaciones tenemos que hacer procesos de adaptación. La gente no lo entiende y muchas veces si yo me expongo, a pesar de que uno no la sienta,
como decía el infrarrojo que produce temperatura, ese golpe me va a molestar. Entonces tenemos que hacer entrenamientos paulatinos para que el organismo se vaya aclimatando, si lo queremos llamar de esa manera, o acostumbrando a la radiación, porque el cuerpo se puede ir lentamente acostumbrando a este tipo de cosas. En cuanto a elementos de protección, pues digamos que uno pudiese utilizar para radiación trajes plomados, como los de rayos X, pero sería una medida muy, digamos, fuerte en cuanto a la parte de las microondas. En cuanto a la parte de las radiaciones infrarrojo, súper importante el cuidado de los ojos. O sea, unas gafas con una buena protección a nivel ocular, bien sea con vidrio rojo, con vidrio negro, pero que nos proteja de la radiación a nivel ocular. Y en algunos casos, por la generación de temperatura, podemos utilizar algún tipo de traje que nos ayude a permitir, a retener. Digamos que depende de la intensidad, pueden ser trajes aluminizados que perfectamente nos sirven para la temperatura y pues obviamente para la radiación. Cuando tengo siempre radiación, vamos a tener siempre es distancia. Obviamente, como les digo, a mayor distancia de la fuente, menor efecto. Tiempo en dosis, igual, entre menos dosis, menos tiempo. Y blindaje. Entonces, blindaje, bien sea por recurrir la fuente, por colocar una barrera o porque tiene el trabajador. Esas son las medidas de controles que podemos adoptar. Espero les haya gustado nuestra charla del día de hoy. Espero que entiendan que, como les digo, estos peligros se están desarrollando y pueden algunos haber estado ya como el infrarrojo desde antes, pero otros como los microondas, que cuando uno habla en el periodo de la humanidad de 30 a 40 años realmente es corto y hasta ahorita estamos viendo posiblemente sus efectos. Muchas gracias por su atención y me gustaría que Lina nos ayudara con las preguntas. Claro que sí, Lina, ingeniera. Bueno, vamos a revisar el chat. Recuerden, si tienen alguna inquietud en el icono de preguntas, la pueden dejar y ya en un momentico vamos a leer las preguntas. Bueno, ingeniero, por acá John Sebastián Castillo nos dice, ¿cómo mejorarías la clasificación y descripción del riesgo físico por radiaciones? ¿me repetir la pregunta? ¿Cómo mejorarías la clasificación y descripción del riesgo físico por radiaciones? ¿Cómo mejoraría? Bueno, la clasificación yo la haría como la planteamos, digamos que desde la primera parte, uno sí la clasificaría como lo estamos haciendo, por el tipo de energía que la produce. Y yo creo que esto, digamos que para mejorar las IPVRs, tendríamos que entrar a ver ya las características técnicas, sobre todo los equipos electromagnéticos, que son las fuentes más grandes, para saber, ya hay unas normas, sobre todo a nivel europeo, que nos dicen si pueden generar algún tipo de radiación que es nociva. Entonces, al hacer una cualificación de la fuente, uno puede indicar si hubiese peligro para el usuario o no. Entonces, primero, como para resumir, clasificaría por tipo de energía en las no ionizantes. En este caso, las electromagnéticas, pues las dividimos en esos campos que tengo y de acuerdo a los tipos de equipos que tengamos, podemos verificar si puede ser nocivas o no. Listo, Lina. Perfecto, ingeniero, muy bien. Bueno, vamos por acá, sigamos revisando. Por acá Nelson nos dice que si el sol produce efectos ¿de qué ondas? De todas. El sol produce de todo. El sol produce campos eléctricos, electromagnéticos, radiaciones ionizantes, produce rayos alfa, radiaciones UVA, UVB, UVC, de todo, de todo. O sea, cuando uno tiene una fuente como el sol, él produce todo tipo de radiación. Que nos llegue, ojo, aquí viene un tema y es que nos llega del sol a nosotros. Entonces, ¿qué nos llega del sol? Nos llega normalmente. Cuando uno habla de ciertas radiaciones cósmicas, puede producir luz visible. Tenemos algo de espectro infrarrojo porque nos calienta un poco. Tenemos UVA, pero por deficiencia de la capa de ozono, estamos viendo que pasan UVC, UVB, UVC no alcanza a pasar, se queda en la estratosfera, y en algunos casos alcanza a pasar un poquito de radiación cósmica, pero, y se ve sobre todo en los polos, que es donde la capa de ozono está más desgastada, pero el sol como fuente produce de todo. Otra. Perfecto, ingeniero. Bueno, sigamos mirando a ver qué más hay por acá. Bueno, por acá nos están diciendo excelente capacitación. Muchas gracias. A ustedes por el espacio. Bueno, nada, Inge, creo que no hay más preguntas. Muchas Listo, gracias por entonces vamos habernos con nuestro sondeo. acompañado. Señor. Vamos a repetir el sondeo.
Claro que sí, vea, ¿No? yo ya me Bueno, estaba despidiendo, no me sí, iba a cerrar sin sondeo, no, mejor dicho. Ay, Inge, qué pena contigo, de verdad, todavía no te acuerdas. nos queda el sondeo, ya iba a despedirnos, yo ya, mejor dicho, ya me quiero ir a almorzar. Bueno, vamos entonces a realizar el sondeo, claro que sí, ingeniero, qué pena contigo, participantes también. Vamos entonces con la primera pregunta, muy atentos, por favor. ¿Qué es radiación no ionizante? A. Emisión de energía por medio de ondas con átomos estables. B. Radiación en el ambiente presente por efectos atómicos. O C. Emisión de energía donde se tienen iones de átomos. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver qué dicen ustedes. Vamos a ver los resultados. Bueno, el 67% nos dijo emisión de energía por medio de ondas con átomos estables, 11% radiación en el ambiente presente por efectos atómicos y el 22% emisión de energía donde se tienen iones de átomos, ingeniero. no, mira, la respuesta, como lo dice la gente, es la primera. Y son ondas que llevan átomos estables. Recuerden que esa es la diferencia entre ionizante y no ionizante. Las ionizantes tenemos el átomo se rompe y por eso la respuesta C, que no es la adecuada, decía los iones, por eso se llama ionizante. Cuando hablamos de no ionizante es porque ese átomo se conserva a través de la emisión dentro de la onda electromagnética. Entonces la respuesta es la A. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Siguiente Vamos con pregunta, la segunda pregunta. ¿En qué se usa la radiación infrarrojo? A, calentamiento de superficies, B, comunicaciones y láser o C, visión diurna de objetos. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 28% nos dijo calentamiento de superficies, 57% comunicaciones y láser y el 15% visión diurna de objetos. Bueno, entonces miren que Ingeniero. ahí hay varias cosas. Es que digamos que el infrarrojo no puede calentar superficies porque realmente es muy poco lo que hay. Lo que decía, él va en el calor, pero no es el que calienta. Realmente se utiliza es en comunicaciones y láser, que el láser es una, digamos, una concentración de rayos infrarrojos. Eso es lo que es el láser. Y obviamente en luz día no. Por eso digamos que los utilizas en visión nocturna, no en el día. Entonces la respuesta es la B, que es en comunicaciones y en el láser. Perfecto, bueno, ingeniero, muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿La exposición constante a ondas de microondas produce cáncer? A, aún no hay estudios concluyentes al respecto. B, no. O C, sí, dependiendo de la intensidad y tiempo de exposición. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 18% nos dijo, aún no hay estudios concluyentes al respecto. 3% no y el 79% nos dijo sí, dependiendo de la intensidad y tiempo de exposición, ingeniero. Correcto, y la respuesta es la C. Para el caso de microondas, sí ya hay estudios concluyentes que indican que de acuerdo a una alta intensidad, ¿cierto? Una alta intensidad y una alta intensidad y unos tiempos prolongados pueden existir afectaciones a nivel celular, en especial en el tejido linfático o en el tejido cerebral. Perfecto, bueno, muy ¿Listo? bien. Ingeniero, ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado el No, día de hoy.
y a todo el público. De una vez hago, como les dije, la cuña para dentro de 15 días vernos con el tema de la parte de, se me olvida, de iluminación, que es muy importante, que es, seguimos en nuestro espectro no ionizante. Y a ustedes muchas gracias por el espacio, espero les haya gustado y un feliz día para todos y que tengan un feliz Halloween este fin de semana. Cuídate Claro mucho, que Lina, y a todos los sí. participantes un feliz día. También que tengas un feliz día y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia para que visualicen las grabaciones de todas nuestras lecciones educativas, presentaciones técnicas, material de apoyo y por supuesto el cronograma para que se inscriban y sigan participando. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video. Hasta luego.